va a ser un curso mucho más, como con mucho más feedback, digamos, de un lado y del otro. Así que invito fuertemente a que lo hagan, ¿no? Muy bien, bueno, ustedes saben, el título es Género y Deseo y es un curso básicamente sobre el pensamiento de Judith Butler, una de las filósofas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y todavía de principios del siglo XXI, que está articulado, bueno, son 8 clases, por supuesto, y son 4 libros. Se los voy a mostrar, los 4 libros que vamos a trabajar. Cada libro de Butler va a tener 2 clases adjudicadas, digamos. Eh, a mi juicio, digamos, Butler, ustedes piensen que es una filósofa que ya ha publicado por lo menos más de 20 libros, ¿no? Algunos en colaboración, digamos, pero más o menos tiene publicados unos 20 libros. De todas maneras, yo considero que sus libros fundamentales para entender el pensamiento butleriano son estos 4, porque me parece que, digamos, en los últimos años ha publicado intervenciones más de tipo política, incluso coyuntural, que son interesantes y a los cuales voy a recurrir algunas veces como complemento, pero la idea es que tratemos de entender los fundamentos, o sea, para aquellos que no conocen el concepto de género, sobre todo, digamos, por eso este curso tiene este título, Género y Deseo, porque desde mi punto de vista, el pensamiento butleriano se edifica en esta relación. De hecho, hoy vamos a comenzar con su primer libro, con el libro publicado en 1987, Subjects of Desire, Sujetos de Deseo, esta y la próxima clase, que además es su tesis de doctorado, digamos, ¿no? Acá tienen la versión castellana con la cual vamos a trabajar, está editada por Amororto. Este es el libro que vamos a ver hoy y la próxima clase. Después, obviamente, su libro probablemente más icónico, más importante, sin duda uno de los libros de filosofía y particularmente de teoría de género más fundamentales, que es Gender Trouble o El género en disputa, un libro que está traducido a un montón de idiomas, El feminismo y la subversión de la identidad. Por supuesto, analizaremos bien en detalle en 2 clases este texto. Luego veremos Bodies That Matter, Cuerpos que Importan. También es un complemento, es un libro que discute y que resignifica algunas cuestiones del género en disputa. O sea, Butler va a repensar algunos de sus postulados teóricos y acá precisamente una de las cuestiones que va a pensar es el tema de la corporalidad. Una de las cuestiones que le marcaron a Butler es que ponía demasiado el énfasis en la cuestión lingüística, en la performatividad, que es un concepto fundamental, que lo veremos, y que dejaba tal vez de lado la materialidad de los cuerpos. Bueno, aquí se va a ocupar de la cuestión material de los cuerpos, lo veremos, por supuesto, en detalle. Y el cuarto y último libro se llama Undoing Gender, Deshacer el género, un texto de 2004, que también es fundamental, donde repiensa cuestiones que ya estaban en sujetos de, digamos, del deseo, en Gender Trouble y en Bodies That Matter. O sea, a mi juicio es una suerte de reconstitución también de su proyecto. Me parece que si uno lee estos 4 textos con detenimiento, los estudia con detenimiento, explica sus conceptos, sus nociones, sus temas, sus problemas, como lo vamos a hacer en este seminario, claramente va a saber o va a entender la lógica que está detrás del pensamiento butleriano. Sin duda son para mí los 4 textos fundantes, ¿no? Y además hay mucho material, como les decía, que digamos que ya se viene publicando por lo menos hace 20 años, pero en los últimos años, y esta clase vamos a usarlo, esta y las próximas clases también, este texto de Éric Martí que se llama El sexo de los modernos, el pensamiento de lo neutro y la teoría del género. Es un texto, es un libro nuevo, absolutamente nuevo. Si mal no recuerdo, la fecha de publicación en lengua original es del año 21, o sea, es absolutamente reciente. Y es un texto que lo vamos a usar, esta clase lo voy a usar y la próxima también, como un gran complemento, ¿no? Éric Martí es un autor francés que, bueno, estudia el pensamiento butleriano, no solamente el pensamiento butleriano, sino, como dice acá, la teoría del género, en función de la tradición francesa, digamos, ¿no? O de lo que él llama el pensamiento de lo neutro, a partir de la reconstitución de algunos autores como Roland Barthes, como Michel Foucault, como Jacques Derrida, como Gilles Deleuze, como Félix Guattari. Todos estos autores franceses van a ser fundamentales para la constitución, para la edificación
del pensamiento de Butler. De hecho, esta clase vamos a ver precisamente en Sujetos del Deseo cómo Butler dialoga fundamentalmente con el pensamiento francés y también con Hegel, ¿no? Este es un poco un elemento central. Y además con el psicoanálisis. Digo, si uno tuviera que articular en una tríada cuál es el punto de partida de Butler, sin duda estaría allí Hegel, Freud, el psicoanálisis en general y el pensamiento francés, lo que se conoce en Estados Unidos como la French Theory, que siempre es objeto de controversia, de polémica, por cierto reduccionismo que puede haber en esa apropiación norteamericana del pensamiento francés contemporáneo, vale decir de la segunda mitad del siglo XX. Eso lo vamos a ver esta clase y la próxima porque su tesis, Sujetos del Deseo, básicamente ya desde el título va a trabajar dos problemas. La cuestión de la subjetividad y la cuestión del deseo. El tema del género todavía va a estar un poco de lado. O sea, probablemente muchos conozcan, muchas y muchas conozcan a Butler por su noción de género, digamos que obviamente la hizo reconocida mundialmente, pero es fundamental, yo creo, entender muy bien su tesis de doctorado, porque así se entiende bien después el concepto de género. ¿Por qué problematiza el género? Se entiende si primero, digamos, comprendemos, nos aproximamos a esta relación entre subjetividad y deseo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy y en la próxima clase. Bueno, vamos a iniciar. Ustedes saben, los que ya han hecho cursos virtuales conmigo y los que no, bueno, se los comento. En general, bueno, trabajamos, yo tengo un material de lectura que escribo para cada clase específicamente. Es un poco el mapa de la clase, lo leo, hago comentarios, a partir de allí improviso, a partir de otras cuestiones. Y luego sí vamos a los textos, vamos a hacer una lectura y un análisis de cada uno de los textos que tenemos. Hoy trabajaremos, como les dije, con Sujetos del Deseo y voy a adicionar este texto de Eric Martí del Sexo de los Modernos. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a empezar por mi material de lectura. Mi material de lectura tiene, digamos, en este caso a veces está articulado por conceptos globales. Lo primero que voy a atacar es el deseo humano, o sea, por qué el punto de partida para Butler es el deseo humano. Luego vamos a ver el tema de la subjetividad o la pregunta de si hay un sujeto moral unificado, esto también es central. Luego el problema de la negatividad, de la negación para la constitución del deseo, que esto es clave en el debate con Hegel. Y luego algunas nociones sobre la filosofía de Butler en general, digamos, sobre el proyecto butleriano. Eso sería lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y veremos después lecturas, como ya les dije, de Sujetos del Deseo, que tiene como subtítulo Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, y el texto de Eric Martí. Bueno, a ver, ¿cuál es el punto de partida? Como les decía, el punto de partida y digamos, de lo que se entiende como el programa intelectual de Butler está en Sujetos del Deseo, que es un texto publicado en 1987, y tiene obviamente, como su nombre lo indica, como principio la noción de deseo. La noción de deseo es una noción muy compleja. Según la pensadora, dice, la verdad filosófica se encuentra entrelazada con este problema desde la antigüedad. O sea, en verdad, si uno hace historia de la filosofía, digamos, la cuestión del deseo está, por ejemplo, en el banquete de Platón. Allí hay una teoría del deseo, digamos, el deseo como carencia, el deseo como incompletitud. Es uno de los postulados que se dan en esa cita entre los discípulos de Sócrates. Obviamente uno de ellos, que es Aristófanes, va a postular la noción del mito del andrógino, que es un poco comprender el deseo como la falta, como la carencia. Por supuesto, Sócrates va a hablar también de la abstención, de la admiración, la filía. Ahí va a haber una relación entre amor y deseo. Pero quiero decir, es algo de larguísima data en la historia de la filosofía. También, por supuesto, Spinoza va a hablar de deseo. Y por supuesto, Hegel, mucho más acá en el tiempo, va a hablar del deseo. Entonces, el deseo es un problema fundamental en la historia de la filosofía. Ahora bien, el deseo, en este sentido, también es el otro de la filosofía. ¿Por qué? Porque hay un elemento, y esto ya está también de manera rastreable en Platón, en el banquete, hay un elemento en el deseo de arbitrariedad. Es un impulso, ¿no?, de arbitrariedad. Hay algo también de sinsentido.
e incluso hay algo de animalidad, cuando a veces se lo postula como pulsión, digamos, ¿no? De ahí la necesidad del deseo, más allá de entenderlo, de hacerlo inteligible, lo cual es difícil porque por definición no es racional, de ahí la necesidad de controlarlo o de superarlo. Prácticamente toda la historia de la filosofía también postula esta necesidad del peligro, ¿no? Del deseo. El deseo es peligroso porque nos puede constituir, porque nos puede superar, porque nos puede llevar a lugares donde no queremos llegar. Por tanto, hay que tratar de controlarlo, o bien de superarlo, o bien de autogobernarnos. Es decir, son todos pensamientos que ya están en Grecia, digamos, ¿no? En Grecia se veía el deseo sexual, la safrodisia, como dice Foucault, precisamente como un foco de peligro, no como un mal, porque no hay ningún tipo de asociación con respecto al pecado, por ejemplo, pero sí como un foco posible de peligros, que si uno no gobierna, si uno se deja arrastrar por ellos, puede terminar mal, en la muerte, en la locura. Por tanto, una primera aproximación que aparece ya en las primeras páginas de este texto de Butler es pensar el deseo como desorden. Como desorden, y hay una figura que es muy interesante, que es la náusea del apetito. Ustedes ven cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene apetito, hay una suerte de náusea, digamos, ¿no? Como un malestar, pero que está en busca de esa reconstitución producto de la ingesta del alimento, ¿no? Entonces, el deseo se puede entender, en primer lugar, como un desorden, como esa náusea que busca reconstituir el orden perdido. Según la perspectiva de Butler, deseo y razón no se oponen, digamos, ¿no? La razón no está restringida a la racionalidad reflexiva, sino caracteriza al yo inmediato e impulsivo. Esto es una definición interesante también. O sea, no hay tal oposición según la perspectiva de Butler, sino que serían como dos dinámicas que se afectan, la dinámica del deseo y la dinámica de la razón. O sea, no hay acto racional puro, entre comillas. O sea, esta idea de que la razón está más allá de todo tipo de lógica deseante es falsa. O sea, el acto racional, un acto de cálculo, si ustedes quieren pensarlo así, de pros y contras, digamos, ¿no? De costo-beneficio, ese tipo de procedimientos de cálculo racionales, cuantificables, están impregnados también de elementos deseantes. Entonces, no es verdad que exista el cálculo o una racionalidad pura, una génesis que no está tocada por el deseo. Sí, podemos pensar que el deseo tal vez es más impulsivo e inmediato. La razón implica una mediación, pero es una mediación que está impactada también por el deseo. Por tanto, la tradición filosófica tiene una relación compleja con el deseo. Lo considera peligroso, como decíamos recién, por nublar la visión clara y propiciar cierta miopía analítica. O sea, si nos atraviesa demasiado, efectivamente puede tornar muy como nublada la visión, ¿no? O sea, como cuando uno no ve y ve un poco nublado y ve distorsionado y ve colores que no son reales, bueno, puede impactar en nuestra percepción de la realidad. Entonces el deseo, más bien hay que tener cuidado, según la prescripción antigua. Sobre todo los griegos y los romanos lo veían así, ¿no? No es el mal, pero es peligroso. Es un foco posible de males. Él no es el mal, pero es un foco posible de males. Eh, pero al mismo tiempo, que es peligroso, no puede dejar de dar cuenta del mismo por su necesidad de conocerlo, administrarlo y, de ser posible, excederlo. O sea, si bien es peligroso, al mismo tiempo, precisamente como es peligroso, tenemos que problematizarlo, comprender su dinámica lo máximo posible, administrarlo, contenerlo. Bueno, todos estos son problemas fundamentales también de la filosofía, desde la filosofía griega, como decíamos antes. Un tema que va a ser fundamental para los filósofos griegos va a ser el autogobierno, el gobernarse a sí mismo, el gobierno de sí, como decía Foucault, digamos, ¿no? El gobierno de sí y de los otros. Y parte del gobierno de sí es no dejarse arrastrar precisamente por la pulsión deseante que nos puede llevar a cometer locuras. Hay una relación entre la locura, la manía, el deseo y el amor. Así está también planteado, por ejemplo, en el banquete, ¿no? Entonces, esto es como el primer punto. Entender que esta problemática ya está y que Butler la va a recuperar en su pensamiento. Vamos ahora entonces a el segundo punto, digamos. Hablamos del deseo, pero el deseo no es algo que se dé en la abstracción.
El deseo está encarnado, el deseo está procesado, está agenciado, como diría Deleuze, en subjetivaciones o subjetividades, y si somos todavía más específicos, en cuerpos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta, que es, a ver, ¿actuar de modo coherente es actuar racionalmente contra el deseo? Vale decir, ¿hay un sujeto unificado que si tiende a actuar racionalmente puede controlar completamente su pulsión deseante? Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de oposición entre razón y deseo. Si decimos que la razón no es pura, sino que está tocada, matizada, impactada por la lógica deseante, parece difícil, digamos, ¿no? Es decir, si se puede actuar, si se puede gobernar completamente, a esto me refiero, desde el punto de vista racional. Según la lectura que Butler hace de Spinoza y de Hegel, Spinoza y Hegel un poco son, sobre todo Spinoza, ustedes piensen por la formación judía, Butler, que tuvo, digamos, desde chica. Spinoza fue un filósofo por su tradición judía que lo impactó fuertemente, que la impactó fuertemente, digamos, ¿no? Y después Hegel, por supuesto, ¿no? Después vamos a ver un poco eso. Entonces lo que dice, según la lectura que Butler hace de Spinoza y de Hegel, el lugar metafísico del sujeto humano se define por medio de la racionalidad inmanente del deseo, un espacio de lucha y donde el sujeto descubre su territorio. Entonces, ahí, como vemos, hay una relación de constitución entre sujeto y deseo. La pregunta es si el deseo puede ser satisfecho, si podemos satisfacer plenamente el deseo. O sea, el sujeto humano se define por medio de la racionalidad inmanente del deseo. Vale decir, no hay definición, no hay constitución de subjetividad sin deseo. Para decirlo de otra manera, sin deseo no somos, no existimos, no hay subjetivación. El deseo es fundamental porque nos constituye como sujetos. Y además, el deseo también no solamente nos constituye como sujetos, sino nos hace ser reconocidos, el tema del reconocimiento por parte de otros, a partir de nuestra pulsión deseante. Somos reconocidos por la mirada del otro también. Y reconocemos al otro. Entonces, no podemos disociar subjetividad de deseo. El deseo nos constituye, nos hace ser reconocidos también. La pregunta subsiguiente es, bueno, si el deseo puede ser satisfecho. O sea, si el deseo es una carencia en la lectura platónica, platonizante, y luego también psicoanalítica, freudiana, que parte de la falta, ¿es una falta que nunca se cierra o hay otra posible, hay otro posible acercamiento al deseo? Los hay. Por ejemplo, el de Deleuze y Guattari, al revés, va a pensar el deseo como una dinámica productiva, como un proceso deseante productivo, inmanente, y no parte de la falta. De hecho, Butler va a poner en tensión esta posición que tiene Deleuze y Guattari en Sujetos del Deseo también. Ahora bien, esta es la preocupación que Butler detecta en la recepción que se realiza de la filosofía hegeliana en la Francia de la primera mitad del siglo XX, a partir de 1930 sobre todo, en las conferencias que dictó Alexandre Kojev, un gran filósofo, que fue fundamental sobre todo para la recepción del hegelianismo en Francia, un filósofo ruso, pero que vivió en Francia, digamos, y las diversas aproximaciones, por ejemplo, de Jean Hippolyte y de Jean-Paul Sartre, que fueron a un célebre seminario que hizo Alexandre Kojev, donde se estudió a Hegel en detalle, ¿no? En ese seminario participaron, por ejemplo, también Georges Bataille, el propio Jacques Lacan, digamos, fue un seminario mítico de Alexandre Kojev. Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hay otras figuras, además de las mencionadas, Lacan también, pero sobre todo los filósofos que uno llamaría después de la posguerra, o sea, que vienen después de la posguerra y específicamente también después del 68. Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari van a retomar estos problemas para dar cuenta de la imposibilidad de un sujeto coherente y unificado. O sea, de alguna manera todos estos pensadores ya van a echar por tierra la posibilidad de pensar un sujeto unificado, que exista algo así como un sujeto coherente, solipsista, cerrado sobre sí. A ver, un poco van a criticar la dinámica, si ustedes quieren, cartesiana ya, pero también kantiana, la idea de que el sujeto es algo así como una estructura que no cambia, ahistórica, un subjectum, ¿no? Digamos, una condición de posibilidad, como diría Kant,
para aprender, para conocer, pero que esa condición de posibilidad no es histórica, que es invariante. Bueno, Foucault precisamente va a decir no, la condición de posibilidad es histórica y el sujeto está atravesado por la trama histórica, por lo tanto no podemos decir que sea invariante ni que sea una estructura que no cambia. Entonces, esto implica que no hay un sujeto inmóvil, fijo, cristalizado. Esto es muy importante, sobre todo para entender más adelante, como veremos en las próximas clases, la concepción del género que va a tener Butler, digamos, ¿no? Que va a ir en contra también de todo tipo de constitución de sujeto unificado, coherente, cristalizada. Acá no estamos hablando todavía de género. Esta clase no vamos a hablar casi nada de género. Quiero que entendamos este debate primero, este principio a partir del deseo de la subjetividad. Entonces, obviamente, por tanto, acá la pregunta que se va a hacer Butler es si es posible creer en armonías hegelianas, ¿no? A ver, ¿qué son las armonías hegelianas? Hegel es un filósofo que razona en términos dialécticos. Eso quiere decir, digamos, que la estructura racional es triádica, ¿vale? Es decir, hay una hipótesis, digamos, que se postula, o hay una tesis que se postula, hay una antítesis y hay una síntesis superadora, una Aufhebung en términos hegelianos. Por tanto, la dinámica hegeliana es esa, de tesis, antítesis, superación dialéctica, o Aufhebung, o síntesis vulgarmente, digamos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la idea se despliega así, la idea se despliega en ese sentido y en el marco de la historia, digamos, ¿no? Y eso implica que los contrarios se subsumen anulando o borrando la diferencia. Y eso implica una unificación. La diferencia se unifica. Existe la diferencia y la diferencia implica una negatividad, pero esa diferencia después se unifica y se contiene en la síntesis. Entonces, un poco, esa es una forma armónica, digamos, ¿no? Un poco la respuesta parecería ser que no, si es posible creer en armonías hegelianas, en tanto no sería posible cerrar este proceso deseante. O sea, digamos, este proceso deseante, si lo pensamos en contra de esta subjetividad cerrada, bueno, esto implicaría que no es posible cerrar, como plantea Hegel, esa dinámica. En esta dirección, el proyecto de Butler puede enunciarse de la siguiente manera. Vamos a una posible enunciación. Dice, comprender retrospectivamente la última etapa de la genealogía hegeliana del deseo, su momento moderno final, la formación del deseo mismo y la satisfacción en la fenomenología del espíritu, que es un texto de 1807 de Hegel. Una característica evidente de la lectura francesa de Hegel será emplear la misma noción de deseo hegeliano para refutar la construcción del sujeto hegeliano, vale decir, el deseo mismo amenaza las premisas de su filosofía. Esto es muy interesante, ¿no? Es algo así como tomar el concepto que el propio Hegel nos da de deseo para enfrentarlo con su propia lógica, con su propia constitución. Esta es una lectura que uno podría llamarla deconstructiva. Es como una deconstrucción avant la lettre, es decir, una deconstrucción antes de que la deconstrucción realmente existiera o tuviera entidad. Pero esto es un poco de construir, tomar herramientas que el propio pensador nos da para desarmarlo desde adentro. Esto es en parte lo que sucedió con la filosofía francesa y que trata de reconstruir en su tesis de doctorado Butler. Por eso se llama Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, el tema del deseo es la piedra fundamental para entender todo el desarrollo, ¿no? Entonces vamos, para entender un poco este proyecto más en detalle, tenemos que ir al concepto de deseo en Hegel. La noción de deseo, hegeliana de deseo, en alemán es Begierde se escribe. Requiere abordar, según Butler, el problema de la autoconciencia, vale decir, la necesidad de la conciencia de convertirse en otro para sí, a fin de conocerse. O sea, la autoconciencia implica este elemento que mencionábamos antes, que para conocernos a nosotros mismos nos tiene que reconocer el otro. O sea, no es posible una autoconciencia si no hay alguien que me reconozca. O sea, estamos ya hablando del tema del reconocimiento. Vale decir, la conciencia fuera de sí se desconoce para, paradójicamente, visualizarse como algo ajeno. O sea, somos autoconscientes si otro también es consciente de nosotros, porque el otro también nos constituye. Piensen ustedes en esta dinámica también de tesis y antítesis.
soy consciente de mí, tesis, si el otro me constituye, antítesis, porque el otro no soy yo. Yo me doy cuenta, soy consciente, que el otro no soy yo. ¿Mm? Ahora, precisamente hay una distancia, tesis, antítesis. El otro me está negando en ese sentido, ¿se entiende? O sea, el otro, como no soy yo, me está negando y yo por ende estoy negando al otro. Entonces hay una dinámica superadora ahí. Y producto de esa relación podemos entender el proceso de reconocimiento y de deseo. Vale decir, hay un impulso que yo puedo tener hacia el otro tiene un impulso hacia mí. Ambas cosas nos constituyen, ambas cosas nos constituyen. Entonces, este principio de reflexividad de la conciencia articula la noción hegeliana de deseo y da cuenta de la satisfacción cuando descubre que una relación con algo externo es constitutiva del sujeto mismo. ¿Se entiende? O sea, eh, por eso la noción de deseo hegeliana es una noción como algo que no tengo. O sea, yo tengo este impulso hacia otro, ese otro está fuera de mí. Por tanto, el deseo se supone que es el impulso que me hace dar cuenta de que algo me falta. Y hay alguien que está afuera que me va a constituir, que me va a reconocer, que me va a mirar, que me va a visualizar y que me va a reconocer y que yo voy a traer hacia mí. En otros términos, dice, la insatisfacción denota la imposibilidad de superar la diferencia interna. O sea, la insatisfacción, ¿cuál es? ¿Por qué el deseo está matrizado a partir de la insatisfacción según Hegel, digamos, ¿no? Precisamente porque uno da cuenta de que uno necesita en la diferencia al otro. Necesita al otro para constituirse también. La autoconciencia es esa reflexividad que me hace tomar nota de que algo me falta. Y ese algo se verifica en el proceso deseante. El proceso deseante me exhibe, me muestra que algo me está faltando. Ese algo es el otro. Es el otro al que yo reconozco y ese otro me reconoce a mí, digamos, ¿no? Entonces, da cuenta de la diferencia entre la tesis y la antítesis, si ustedes quieren. Por tanto, el deseo en términos hegelianos está atravesado por el poder negativo de la vida humana. Falta, es un ser sin. El deseo expresa el principio de negatividad. Por eso viene esa relación. La relación con lo que no es yo. La relación con lo diferente, con lo externo, con lo otro, con lo nuevo. El deseo, según la perspectiva hegeliana en la lectura de Butler, implica negatividad. ¿Por qué? Porque es algo que no tengo. Y es algo que me niega. A ver, que me niega en el sentido de que yo no tengo, que no poseo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Que tiene el otro. Por tanto, es una diferencia. Es la diferencia que me constituye a mí en relación con el otro. La satisfacción implicará tomar lo diferente, tornar o transformar lo diferente en idéntico. Por tanto, conocerlo es asimilarlo, incorporarlo, sintetizarlo. ¿Se entiende? Ahí está la lógica hegeliana de la síntesis. La tesis, supongamos, soy yo. Soy autoconsciente porque soy consciente de mi falta. De esa falta que me impulsa hacia el otro. El otro va a ser mi antítesis, porque no soy yo, porque me está negando, porque se está diferenciando de mí. ¿Se entiende? Ahora, yo tengo en ese impulso, que es el deseo, que parte de la carencia o le falta, tengo esa vocación de asimilarlo a mí. Y esa asimilación, que implica una incorporación, es la superación sintética, o es la síntesis, o es la Aufhebung, digamos. Este es el punto. Entonces el deseo funciona a partir de la constitución de la negatividad, de la diferencia, de la carencia y por tanto después de la asimilación. Conocer al otro es asimilarlo, pero no hay conocimiento sin deseo. O si ustedes quieren, esto ya está en Platón, no hay filosofía sin amor. O sea, si no hay un impulso, un eros, si no hay un impulso hacia el conocimiento, no hay conocimiento. Ahora, ese impulso es hacia el otro que representa el conocimiento, Sócrates, digamos, ¿no? Yo me siento atraído hacia Sócrates porque Sócrates encarna la idea de conocimiento, porque Sócrates encarna la idea de justicia, la idea de belleza, encarna la filosofía en definitiva. Entonces, ahí se ve muy bien que el deseo en tanto atracción implica eso, implica la diferenciación y la necesidad o la voluntad de asimilar al otro como parte de mi identidad. Y allí sí tenemos la síntesis superadora. Espero ser más o menos claro.
De este modo, para Butler, pensar el problema del deseo necesariamente requiere pensar el problema de la negatividad. Queda claro, digamos, ¿no? O sea, si el deseo implica la diferencia, si el deseo implica la carencia, implica la negatividad. Vale decir lo que no tengo, no lo tengo. Y lo tiene el otro, ¿se entiende? Desde el banquete de Platón, como decíamos, la tradición filosófica ha colocado al deseo como aquello que no tengo, un fuera de mí, que sin embargo me constituye en su atracción, por el eros. Por su parte, para Spinoza, el deseo será apetito o cupiditas, cupiditas más voluntad, es decir, una modalidad de la sustancia única que es Dios, que excluye a la negatividad externa incorporándola como diferencia interna de lo mismo. Esto es porque, bueno, Spinoza tiene una visión de la inmanencia panteísta, una sustancia única, por tanto existe esta dinámica de atracción hacia lo diferente y la necesidad de incorporarla en términos de esta noción de cupiditas o de apetito, pero es algo externo, pero que en el fondo todos formamos parte de la misma sustancia, ¿no? O sea, como dice acá, es una modalidad de la sustancia única que excluye la negatividad incorporándola como diferencia interna de lo mismo. A ver, es una suerte de traducción en términos inmanentes de lo que estamos diciendo en términos trascendentes. Finalmente, Hegel reorienta antropocéntricamente el monismo de Spinoza y reforma la noción de autorrealización de aquel, colocando a lo negativo en un lugar esencial para este proceso de realización, para que este proceso de realización se ejecute en su totalidad. El absoluto hegeliano impele a perder la identidad para realizar el sentido pleno del deseo. Es una muerte en vida que nos lleve a la satisfacción. Es decir, lo que estamos planteando es esto, o sea, Hegel en definitiva lo que está diciendo es que si uno quiere realizar y consumar el deseo, uno tiene que borrar su identidad, porque de alguna manera, si uno va a incorporar al otro en el proceso de síntesis, en el proceso dialéctico sintético, ese proceso implica una fusión, una síntesis, digamos, ¿no? Por tanto, como dice acá, el absoluto hegeliano impele a perder la identidad para realizar el sentido pleno del deseo. Eso sería, bueno, ahí es donde aparece, es muy interesante, porque ya se está anticipando un montón de problemáticas, que es que la realización plena del deseo implica la muerte, uno podría decir. A ver, como la única, el único territorio en el cual se puede realizar con plenitud absoluta el deseo es la muerte, porque es la negación de lo que soy, ¿no? En tanto viene el otro desde afuera, el otro me termina completando, pero también anulando y pasando por encima. Entonces, ahí tenemos un problema con el deseo entendido en este sentido, ¿no? Como negación. Parte de la negación, pero si se realiza plenamente, me puede terminar matando. Por eso es el peligro del deseo, ¿no? Ojo con realizarlo plenamente, porque la realización plena o la satisfacción plena implica de alguna u otra manera que uno termina borrándose, vale decir que uno termina eliminándose en esa búsqueda de síntesis. Bueno, es un problema. Como vemos, es un problema. O sea, digamos, una pregunta que se podría formular uno es si el deseo se puede realizar totalmente o si uno puede satisfacerlo. Bueno, tal vez la respuesta podría ser sí, pero eso implica un costo muy alto que es morirse. Por tanto, mejor convivir con la insatisfacción. Uno podría decir, mejor convivir con la insatisfacción, porque si el deseo tiene un resto de insatisfacción, eso quiere decir que voy a seguir vivo. Si quiero satisfacerlo con plenitud, seguramente voy a elidirme, voy a borrarme, porque el otro me va a rebasar. ¿Se entiende? Entonces, tal vez uno deba convivir con la insatisfacción desde este punto de vista, estamos hablando. Obviamente, por ejemplo, una posición como la de Deleuze y Guattari va a ser contraria, porque ellos van a decir, bueno, pero esto es un problema, ¿no? Porque nos estamos condenando a la insatisfacción para poder vivir, si no queremos ser eliminados por la fuerza del deseo, tenemos que convivir con la carencia, con la falta y con el dolor. ¿Por qué? Esa visión asocia deseo con dolor, con insatisfacción, es una visión que ellos van a llamar muy nihilista, en definitiva, muy de un resto judio-cristiano, y no van a estar de acuerdo. Entonces van a pensar el deseo a partir de una dinámica productiva, no de la carencia. Van a tratar de no tratar de subsumir el deseo a la expresión, o sea, van a tratar de hacer el deseo una dinámica productiva permanente, de agenciamiento permanente, digamos, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora y
yo creo que en la próxima clase también, donde Butler va a discutir con Deleuze, ¿no? Porque Deleuze es fuertemente anti-hegeliano, entonces él no comparte esta posición, para nada. Y en general, yo les diría casi todos los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX, con los cuales dialoga Butler, Foucault, también, Foucault es un filósofo muy anti-hegeliano. Tuvo un momento donde investigó, digo, donde de hecho Jean Hippolyte fue muy importante, que era hegeliano para Foucault, pero sí hay una característica del pensamiento de Foucault que no es dialéctico, o sea, que no sigue la dinámica hegeliana. Derrida tampoco, probablemente sea el que más influencia tiene, pero tampoco, o sea, los filósofos de la segunda mitad del siglo XX franceses no son hegelianos, se distancian de Hegel a partir, por ejemplo, de Nietzsche. Entonces, Butler un poco va a debatir, porque Butler sí va a tener una pregnancia hegeliana y también va a mantener ciertos presupuestos psicoanalíticos, cosa que estos pensadores franceses, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, no, van a distanciarse bastante del psicoanálisis, van a ser críticos algunos, por ejemplo Foucault. Entonces, eh, ahí tenemos un mapa intelectual que es fundamental, o sea, el deseo, el debate sobre el deseo en el centro. Butler empieza desarrollando esta posición hegeliana, veremos hacia dónde va evolucionando. Entonces, la filosofía de Butler, si vamos a ordenarla, partimos del concepto de deseo humano, luego hacia la subjetividad nos lleva a pensar la cuestión de la negatividad, la diferencia y el problema de la realización plena del deseo según la matriz hegeliana. De esta manera, el proyecto filosófico de Butler nace a partir de la interrogación de la noción de deseo y se puede desplegar, a mi juicio, en cuatro escalones, ¿no? Estos cuatro escalones o cuatro etapas, ¿no? Primero, una defensa metafísica de contra el deseo en la fenomenología del espíritu de Hegel. Es decir, Butler va a tratar, como decíamos antes, de preservar en parte este concepto de deseo hegeliano, pero yendo más allá de Hegel. ¿Se entiende? O sea, para Butler la cuestión de la negatividad es muy importante. Esto quiero decir. Y si la negatividad constituye el deseo, y cuando digo negatividad digo diferencia, bueno, va a querer preservarla, porque la negatividad está también en el elemento del reconocimiento. O sea, es el otro, en tanto no es yo, el que me reconoce. Y este elemento va a ser clave. Entonces, Butler va a tratar de defender la noción de deseo hegeliana, pero para ir más allá de Hegel. ¿Mm? El segundo punto dice, la revisión del concepto de deseo hegeliano hecha por Kojev y por Hippolyte para ejemplificar el sujeto humano como un nodo, o un modo, perdón, de devenir no idéntico. No idéntico. Entonces, recuperando este concepto de deseo hegeliano, pensar sobre todo el sujeto humano como un modo de devenir no idéntico. O sea, esta forma de pensar el sujeto humano o la subjetividad no es hegeliana, por eso, ¿no? Porque Hegel tiende a la identidad. Entonces va a tratar de preservar el deseo en términos hegelianos, pero para pensar una subjetividad no necesariamente hegeliana. Este es el segundo punto. El tercer punto, la nostalgia post-hegeliana de Sartre respecto de un sujeto idéntico a sí mismo. Digo, los pensadores de la primera mitad del siglo XX franceses van a tener una fuerte influencia de Hegel, y van a tener esta nostalgia de un sujeto idéntico, tal vez ya perdido. O sea, ese sujeto totalizador. Eso es una marca muy cartesiana. De hecho, Sartre era muy cartesiano, digamos, ¿no? Pero es algo que ya se empieza a percibir. Y por último, la crítica post-hegeliana del discurso metafísico sobre el deseo que está en Lacan, en Derrida, en Deleuze y en Foucault. O sea, ya estos pensadores van a romper completamente con la concepción hegeliana de subjetividad, por supuesto, van a salir la concepción hegeliana de subjetividad y van a problematizar un poco más, un poco menos, algunos de manera más radical, otros no tanto, el concepto de deseo de Hegel, ¿no? La visión psicoanalítica va a mantener el concepto de falta y de negatividad, otros como Deleuze no, van a pensar que hay que romper con eso y avanzar hacia un deseo en términos afirmativos y productivos, ¿no? En consecuencia, Butler
se colocaría como la última estación de esta genealogía del deseo, discutiendo sobre todo con las posiciones de Lacan, Deleuze y Foucault. Esa discusión la vamos a ver la próxima clase. Entonces, pero va a estar un poco, va a estar de acuerdo con esta historización que estoy haciendo y como todos los filósofos suelen hacer, se colocan hacia el final de un linaje que eligen. Este es el linaje que está determinando Butler para su proyecto filosófico, ¿no? O sea, está colocando a Hegel, si ustedes quieren a Spinoza antes, Spinoza, Hegel, eh, el psicoanálisis, la recepción hegeliana en Francia y los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, va a retomar la crítica lacaniana a Hegel, la inocencia cartesiana que no puede asumir la imposibilidad de la satisfacción del deseo. Para el psicoanálisis lo inevitable es, contrariamente a Hegel, la insatisfacción. Es lo que ya dijimos antes, o sea, obvio. O sea, para la visión psicoanalítica, lacaniana, digamos, la realización plena del deseo en términos hegelianos implica la muerte. Entonces, eh, tenemos que convivir con la insatisfacción. El deseo es la apertura de insatisfacciones permanentes, digamos, ¿no? Esto lo va a pensar y lo va a retomar Butler. Eh, entonces, esto como primer lugar. Y en segundo lugar, posicionándose a partir de las críticas de Deleuze y Foucault a Hegel, estos retoman a Nietzsche a fin de salirse de la hegemonía de la negatividad para ofrecer un enfoque del deseo basado en la afirmación o el exceso y no en la falta, remarcando nietzscheanamente la moral de esclavos que subyace a esta lectura dependiente del principio de identidad, es decir, del otro, de lo ausente, del ideal. Esto también lo dijimos recién, o sea, Deleuze, Guattari y Foucault van a salirse de esta lectura hegeliana y también psicoanalítica del deseo como carencia, como falta, porque eso implica una condena a la insatisfacción. O sea, si uno dice que el deseo siempre va a ser, siempre por definición debe ser insatisfecho, debe estar abierto a una carencia, eso implica, como dice acá, una moral de esclavos. Esa expresión es muy nietzscheana, digamos, ¿no? Vale decir, una vida condenada a el dolor, a la insatisfacción, a no poder realizar con plenitud lo que uno desea. Y ellos van a hablar en todo caso de un deseo afirmativo, un deseo sin sutura también, un deseo que no se cierra dialécticamente. Lo veremos la próxima clase. Butler coincide en algunos elementos con Lacan y Foucault, no en otros, y tomará mayor distancia teórica respecto de Deleuze. O sea, con Deleuze va a haber distancia. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque Deleuze es un filósofo que anula, que extirpa todo tipo de negatividad de su filosofía. La filosofía de Deleuze, por definición, es una filosofía de la afirmación plena. Ustedes piensen que la tesis de doctorado de Deleuze, que es diferencia y repetición, tiene como hipótesis eso, que la diferencia es afirmación, no hay negación. O sea, que es una sucesión de afirmaciones. Y trata de extirpar todo tipo de noción de negación y de carencia. Mientras que Lacan y Foucault son un poco más problemáticos. En Lacan y en Foucault hay negatividad, hay diferencia, lo que no va a haber es síntesis, no hay síntesis, ¿no? Entonces ahí sí va a haber afinidad en algunos aspectos, no en otros. Entonces va a haber más relación con Lacan y con Foucault por parte de Butler. La posición entonces de Butler implicará dos cuestiones. Por un lado, aceptar el deseo como principio de dislocación metafísica y disonancia psíquica. Y por otro lado, desplegar el deseo con el fin de dislocar y denotar la metafísica de la identidad. Es decir, o para reformularlo, esto que digo de otra manera, digo, aceptar el deseo como el principio fundante de la subjetividad. O sea, no hay subjetividad sin deseo, porque no hay subjetividad sin reconocimiento del otro, por tanto sin diferencia, por tanto sin negatividad. O sea, yo me doy cuenta de quién soy porque no soy el otro, porque el otro me está negando. Cuando digo negando no es en un sentido peyorativo, o sea, porque no soy el otro, porque si soy yo no soy el otro, o sea, eso implica una expulsión, una negación. Después hay una atracción que me lleva a querer asimilarlo, en la dinámica hegeliana. Pero bueno, entonces aceptar el deseo como principio de dislocación metafísica y por otro desplegar el deseo con el fin de dislocar y denotar la metafísica de la identidad. Entonces, el desafío para Butler va a ser este. O sea,
concebir el deseo eh, con algunos elementos hegelianos, porque va a preservar esta noción de diferencia, de negatividad, pero sin el sujeto hegeliano, porque es un sujeto muy decimonónico, muy del siglo XIX, digamos, muy espiritualista también en un punto, y tratar de pensar ese deseo que tiene restos hegelianos a partir de una subjetividad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, de la no identidad no hegeliana. Y allí, por supuesto, Lacan y Foucault van a ser fundamentales para Butler, ¿no? Bien, veamos ahora estos minutos, por lo menos unos 10 minutos, algunos pasajes de la primera parte del texto. Ustedes saben, el libro tiene bueno, una introducción. La primera parte se llama Deseo, retórica y reconocimiento de la fenomenología de Hegel. La segunda se llama Deseos históricos, la recepción de Hegel en Francia, y aparece Kojève, Hippolyte, de Hegel a Sartre. La tercera parte toda se la dedica a Sartre. Y la cuarta parte de Hegel a la teoría francesa contemporánea, y ahí aparece Derrida, Foucault, Lacan, Deleuze y Foucault de nuevo. ¿Mm? Entonces son 4 partes. Me gustaría centrarme sobre todo en la primera y la segunda y dejar la tercera y la cuarta. Sobre todo la cuarta, porque Sartre no lo voy a explorar tanto, la verdad. Porque el debate sobre todo es con Deleuze, con Foucault, y eso lo veremos la próxima clase. Entonces, si veamos entonces, a ver, yo tengo acá marcadas de la primera y la segunda parte, tengo 2 citas, tampoco quiero ir demasiado. La primera cita en la página 31, vean lo que dice, ¿no? Vean lo que dice. El deseo ha sido considerado peligroso desde el punto de vista filosófico justamente a causa de su propensión a nublar la visión clara y a propiciar la miopía filosófica. Como resultado de lo cual se ve tan solo lo que se quiere ver, no lo que es. Es decir, yo veo, si estoy muy matrizado, muy atravesado por el deseo, yo veo lo que quiero, lo que mi voluntad deseante, lasciva, quiere ver, pero no lo que es. Hay una distorsión de alguna manera. Bueno, un poco estar enamorado, si ustedes se ponen a pensar, estar enamorado es eso. O sea, ¿por qué se habla de la manía, del amor? Digo, porque, bueno, uno ve a otra persona no como esa persona es, sino la ve de manera obnubilada, la ve de manera ensoñada, la veo, digamos, con ese estado de manía, de locura, que me hace poner atributos que no están en esa persona. O sea, yo coloco atributos que en ella no están. Esa es la idea de nublar. El deseo es demasiado estrecho, centrado, interesado y comprometido. Empero, con la filosofía interroga sus propias posibilidades en cuanto a saber práctico o comprometido. Tiende a preguntar por el potencial filosófico del deseo. Así es la ética de Spinoza, la que define el deseo como la esencia del hombre, y la crítica de la razón práctica de Kant, la que distingue esa facultad elevada del deseo necesaria para el razonamiento moral. Sigo, si el deseo, esto es página 32 ya, si el deseo fuera un principio de irracionalidad, entonces la posibilidad de una vida filosófica integrada no sería más que una quimera, puesto que el deseo siempre se opondría a esa vida, minaría su unidad, alteraría su orden. Solo si es posible descubrir que el deseo manifiesta una intencionalidad moral, como ocurre con el eros filosófico de Platón, con la noción aristotélica del deseo unificado, con la voluntad pura de Kant o con la cupiditas de Spinoza, sigue siendo factible una vida filosófica concebida como la búsqueda de la integridad. ¿Se entiende lo que dice Butler? O sea, a ver, el deseo es constitutivo de la subjetividad y constitutivo de una vida moral, de una vida filosófica. Entonces, si el deseo fuera puramente irracional, o sea, el deseo tiende a nublar, el deseo tiene un elemento de desorden, es un proceso, digamos, ¿no? Ahora, si fuera un elemento completamente irracional, como dice acá, minaría por completo esta posibilidad de una vida filosófica, y de hecho todos los filósofos se han ocupado de él en diferentes formas, desde el eros platónico hasta la noción de cupiditas en Spinoza, el propio Hegel, como lo vimos. Entonces, es un tema central de la filosofía. Y no podemos pensar la subjetividad sin el deseo. Esto está claro. Entonces, no es algo meramente irracional, no es lo otro. En todo caso, es una pulsión que es difícil de decir, pero que nos constituye y que impacta también en la razón.
¿Mm? Bueno, les leo un fragmento más de la página 33. Dice, si actuar racionalmente es actuar una y otra vez de manera coherente, siempre de acuerdo con lo que se considera bueno desde el punto de vista moral, entonces un acto racional denota la existencia de un yo unificado y de una vida unificada. Si un agente moral actúa contra su deseo, lo hace a partir de la contradicción, oponiendo el deseo a la razón, minando la posible autonomía moral en función de un sujeto moral cabalmente integrado. Cuando preguntamos entonces cuáles son las circunstancias filosóficas que dan lugar a la cuestión del deseo humano, vemos que la filosofía moral en particular ha necesitado saber si el deseo tiene intencionalidad moral, una incipiente esencia de razón para afirmar la posibilidad del sujeto moral unificado y de la vida moral integrada. Bueno, sigue. Acá, en definitiva, lo que está planteando Butler, me parece a mí, es que el deseo es constitutivo de la subjetividad. Ahora bien, la subjetividad no la podemos pensar de una manera cerrada, integrada, coherente, que no cambia. Precisamente si el deseo nos constituye en tanto subjetivaciones, la subjetividad está en permanente devenir, está en permanente cambio. Entonces, la coherencia, la no o sea, esta idea de un sujeto duro, cristalizado, no existe. No existe. Pero eso no significa ser incoherente. No, eso significa dar cuenta de la dinámica del deseo, que por definición es un proceso, digamos, ¿no? Que evita todo tipo de cristalización. Vamos a la página 47. Dice, bueno, las críticas de Lacan a Hegel insisten en la inevitabilidad psicoanalítica de la insatisfacción, mientras que Deleuze y Foucault, mediante el recurso a Nietzsche, discrepan del fuerte énfasis atribuido por Hegel a la negatividad y ofrece una versión del deseo basada en el exceso y la plenitud antes que la falta. Esto lo veremos la próxima clase. Para Lacan, Hegel padece de inocencia cartesiana, o sea, todavía la subjetividad es una estructura, digamos, entre comillas, una estructura. Para Deleuze y Foucault ejemplifica la moral de esclavos y la dependencia examina el principio de identidad, o sea, la identidad implica la síntesis, es decir, borrar la diferencia. En el contexto de la recepción francesa de Hegel, indagaremos en la metafísica del deseo, la defensa metafísica contra el deseo y por último el discurso postmetafísico sobre el deseo. Bueno, y ese es el proyecto de este texto, de su tesis de doctorado, en la cual lo que a mí más me interesa, porque en función de la noción de género, que todavía no hablamos, la clave va a estar precisamente en la discusión que va a tener en el último capítulo con Foucault, con Deleuze, con Deleuze y con Lacan, sobre todo. Por eso el capítulo de Sartre, el capítulo de Hegel y de Sartre, que son importantes, en función del concepto de género, no son tan capitales, ¿no? La filosofía de Butler toma como un punto fundamental el pensamiento Foucaultiano y también el psicoanálisis, ¿no? Y también otro tipo de cuestiones. Por eso me parece que la clave es el capítulo cuarto, en el cual voy a explorarlo fuertemente en la próxima clase. Ahora vamos 55 minutos. Quisieron que sea leerles dos pasajes de este texto de Eric Martí, que es un texto complementario. Aunque sea, quiero leerles dos o tres pasajes, ¿no? Vean lo que dice acá. En la página 19, en la página, a ver, en la página 19, porque esto ya también nos anticipa algunas cuestiones, ¿no? Dice, sí, en la página 19, dice, todo comienza ahí, un poco antes, pero, perdón. Por último, las referencias permanentes de Butler al corpus teórico francés hacían de ella la socia ideal para el otro camino que queríamos tomar, e ir así lo más lejos posible en nuestra aprehensión de la aventura del género. Todo comienza ahí, todo comienza aquí. Y con una paradoja fecunda. ¿Por qué decidió Butler sostener un pensamiento del género esencialmente sociológico o psicosociológico, nutrido de pragmática y filosofía analítica, mediante un imponente arsenal teórico profundamente diferente, cuando no antagónico, y que en la Francia de la década del 70 recibió el nombre de la teoría, de theory? Todavía no dije nada sobre, por ejemplo, Austin o sobre la filosofía analítica y pragmática, que va a ser también clave. O sea, para la filosofía butleriana, la filosofía analítica, que es de tradición anglosajona,
es fundamental. De hecho, ustedes piensen que la noción de género, ya lo veremos, no se puede articular sin una noción que es la de performatividad. La noción de performatividad es de Austin, es sajona, anglosajona. Ahora, lo curioso que tiene Butler, y esto también es lo innovador, y es su brillantez filosófica, digamos, ¿no? Es la capacidad que tiene de unir, como dice acá, esta noción, esta pragmática y filosofía analítica con un corpus totalmente distinto que es el corpus francés, que es este que vamos a ver ahora. Lacan, Foucault, Deleuze, ¿no? Esto es lo extraño. Logra sintetizar la tradición anglosajona con la tradición francesa, ¿no? En este sentido. Vean lo que dice un poco más adelante Martí en la página 30. Dice, Judith Butler pone además en evidencia la ambigüedad de su propio proceder. Visto como europeo en los Estados Unidos, en Estados Unidos Butler es percibida como una filósofa europea y francesa, entre comillas, por la tradición con la cual trabaja. Trabaja con autores franceses, básicamente, ¿no? Y como americano en Europa. O sea, en Europa es vista como americana, obviamente, porque además echa mano de estos elementos pragmáticos, y en Francia, perdón, y Estados Unidos como francesa. Pero hay algo aún más significativo, porque Butler designa con claridad la French Theory, o la teoría francesa, en la que en el género en disputa tiene sus raíces como un espacio de pensamiento que de francés solo tiene el nombre. Y es en realidad una curiosa construcción americana, a curious American construction, confesión irónica de una suerte de hold-up donde la aparente conquista de los campus americanos de la que ciertos pensadores franceses pudieron enorgullecerse, ingenuamente se asemeja a todas las conquistas, un suicidio mediatizado en la que el conquistador se convierte en el conquistado como el ladrón robado del que habla Hegel, con tanta profundidad en referencia al intelectual y sus artimañas en la fenomenología del espíritu. Butler destaca con crueldad ese juego circular en su prefacio de 1999 de Gender Trouble, que ya veremos, en un momento en que su libro todavía no se ha traducido en Francia, aunque ya ha conquistado Europa. Esto es muy interesante. El género en disputa, que es un texto de 1990, o sea que después, este es de 1987, luego viene Gender Trouble, en Francia recién se traduce en el año 2005. 2005, hace bastante poco, si ustedes se pueden a pensar. Dice, y acá hay una cita de Butler, se publicará en Francia, finalmente si se publica, mucho más tarde que en otros países. Lo digo, dice Butler, para subrayar hasta qué punto el aparente francocentrismo del libro lo pone a significativa distancia de Francia y de la vida de la teoría de Francia. Esa rivalidad francoamericana se afirma y se enmascara a la vez en la obra de Butler, y tendremos que evaluar su importancia política, cultural y teórica, y hacer por lo tanto por el otro lado de los modernos. Entonces, esto es interesante, o sea, van a ver que toda la filosofía de Butler es un poco esta tensión entre su elemento, digamos, como de origen estadounidense, que a veces no es tan visible como debería y realmente tiene fuerte influencia de la filosofía pragmática, analítica y del lenguaje, con un corpus que está dialogando con un corpus ajeno a esa tradición que es el francés. Esta tensión se va a ver todo el tiempo y es característica de su pensamiento. Bueno, luego tengo algunas cosas ya sobre el género marcadas del texto de Martí, pero mejor verlas por ahí cuando veamos Gender Trouble, ¿no? Y tal vez en la próxima clase también algo voy a decir. Bueno, cerramos acá porque vamos una hora, un minuto, es demasiado me parece. Las primeras clases suelen ser a veces un poco más largas, así que trataremos de estar en 50 minutos, una cosa así. Bueno, espero que más o menos quede claro que puedan asimilar todo lo que dijimos, lean con tranquilidad el material de lectura, lean en lo posible, bueno, el libro, vayan leyéndolo porque tenemos dos clases, aunque sea, lean la introducción y la parte de deseo, retórica y reconocimiento en Hegel, ¿no? Pero yo creo que con estas herramientas es un buen comienzo, así que las invito y los invito a que hagan sus comentarios, si tienen preguntas, si tienen dudas, en el foro de la cursada me pueden escribir. Y la próxima clase seguimos
también con este texto, ¿no? Seguimos con sujetos del deseo. Muy bien, les mando un gran abrazo y seguimos la próxima.